Aquella tarde de agosto guardé el presente con las dos manos porque no quería que se me cayera. No porque pesara mucho, pesaba lo justo, sino porque dentro de esa caja de madera clara estaba todo lo que yo no supe decirle a mi hija en 30 años de quererla en silencio. La caja la había mandado hacer con un artesano del mercado artesanal, La Mariscal, un señor mayor de manos gruesas y mirada tranquila que escuchó lo que yo necesitaba y asintió sin apresurarse. Le expliqué que mi hija era arquitecta, que amaba los lápices de punta perfecta y las maquetas pequeñas y las fotografías de obras que ella misma había diseñado, que tenía 52 años, pero que todavía guardaba sus primeros bocetos como si fueran cartas de amor. El artesano me dijo que lo entendía, que él también tenía una hija, y me hizo algo hermoso. Compartimentos internos forrados en tela beige, espacio para lápices, espacio para miniaturas, espacio para lo que una mujer guarda cuando sabe que lo que hace importa. Tardé 3 semanas en pagarlo. Fui separando parte de mi pensión cada vez que cobraba. 100 sucres aquí, algo de la despensa allá. Patricia, mi vecina, me preguntó una vez por qué no compraba algo más sencillo. Le dije que Verónica no necesitaba algo sencillo. Necesitaba algo que la recordara a ella misma. Eso fue lo que pensé mientras subía en el taxi por la avenida Isabel la Católica, con la caja en el regazo y el cielo gris del Pichincha encima de todo, como siempre, como una manta fría que Quito usa para cubrirse cuando no sabe cómo explicarse. Agosto en esta ciudad huele a tierra húmeda y a café pasado y a algo que no tiene nombre, pero que yo asocio con los años que uno ya vivió y no puede devolver. Tenía 75 años esa tarde y me sentía, por primera vez en mucho tiempo, completamente segura de lo que iba a hacer. El taxi frenó en la calle Coruña, número 148. Me bajé despacio. Toqué el timbre. Y cuando Verónica abrió la puerta y vio la caja, empezó a llorar antes de que yo pudiera decirle feliz cumpleaños, antes de que yo pudiera siquiera abrazarla. Antes de que dijera una sola palabra, ella dijo, con la voz rota de una manera que no correspondía a sus ojos: «Es de felicidad, mamá, no te preocupes, pero yo tengo 75 años y he escuchado la felicidad demasiadas veces como para confundirla con lo que estaba viendo en el rostro de mi hija esa tarde. Necesito que te quedes conmigo. Lo que voy a contarte no es una historia de gritos ni de escándalos. Es la historia de cómo una madre casi entrega sin querer el único pedazo de verdad que le quedaba a su hija, y de cómo un presente de cumpleaños se convirtió en la llave de algo que yo no sabía que existía. Antes de seguir, dime desde dónde me estás escuchando. ¿Qué ciudad? ¿Qué país? ¿Qué hora es allá donde tú estás? Ponlo en los comentarios porque yo los leo todos, de verdad. Y si ya sientes que esta historia te va a tocar el corazón, dale like ahora. Ese gesto tan pequeño me dice que siga contando. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí hay una historia nueva cada día, y algunas de ellas son exactamente la que alguien necesitaba escuchar sin saber que la necesitaba. Ahora déjame continuar. Me llamo Amalia Benalcázar Ceballos. Tengo 75 años y vivo sola en un apartamento de la calle Valladolid, número 327, en Quito, Ecuador. Llevo 13 años viuda. Mi marido, Rodrigo Andrade Proaño, murió de un infarto tranquilo, si es que los infartos pueden ser tranquilos. Estaba sentado en su silla favorita, leyendo el periódico de la tarde, y simplemente no volvió a levantarse. Yo estaba en la cocina calentando la sopa. No escuché nada, solo el silencio, que de repente fue diferente, más pesado. Y cuando fui a llamarlo para cenar, entendí que hay silencios que cambian todo lo que viene después. Desde entonces, vivo sola y ordeno mis días con la precisión de quien sabe que el orden es lo único que no depende de nadie más. Me levanto a las 6:30. Bajo a comprar pan de yuca en la panadería de la señora Rosa, que lleva 30 años en el mismo local de la calle Toledo, y que todavía me da el pan caliente envuelto en papel periódico, aunque nadie más lo haga así. Vuelvo a casa, preparo el café. Me siento a la mesa de la cocina donde tengo mis fotografías organizadas en 3 álbumes que voy revisando cuando los días son demasiado quietos. Rodrigo joven,
Rodrigo con Verónica de bebé, Rodrigo en el viaje que hicimos a Cuenca por nuestro aniversario de bodas número 30. Y Verónica a los 10 años, con una maqueta de cartón que hizo para la clase de dibujo. Verónica en la universidad, rodeada de planos que cubrían toda la mesa del comedor de nuestra antigua casa en la calle Versalles. Verónica el día que firmó su primer contrato como arquitecta independiente, con una sonrisa que yo nunca había visto antes en ella. Una sonrisa que venía de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Eso fue lo que desapareció primero, esa sonrisa. Yo lo noté hace años, pero me dije que era el estrés del trabajo, que era la edad, que las personas cambian y que los hijos no le deben a sus madres las mismas expresiones de cuando tenían 20 años. Me lo dije tantas veces que casi lo creí. Verónica conoció a Esteban Morejón Rivas hace 14 años, en una reunión de trabajo donde él representaba a una empresa de inversión inmobiliaria y ella presentaba un proyecto de renovación de interiores en el sector de Cumbayá. Esteban tenía entonces 43 años. Consultor, traje bien cortado, voz baja y segura, de esas voces que no necesitan subir para que todos escuchen. Me lo presentó en un almuerzo en el restaurante El Ventanal, con la ciudad de Quito extendida abajo como un mapa, y yo recuerdo que pensé que era un hombre demasiado ordenado, demasiado perfecto en cada detalle. Los pliegues de la servilleta, la manera en que pedía el vino sin consultar la carta, como si siempre supiera exactamente lo que quería. Le dije a Rodrigo esa noche que algo en ese hombre me incomodaba. Rodrigo me dijo que yo era demasiado exigente con los pretendientes de Verónica, que nunca iba a encontrar al hombre perfecto para ella porque ninguno iba a parecerme suficiente. Quizás tenía razón, quizás me equivoqué en no insistir. Pero en ese entonces, Verónica tenía 38 años y una carrera sólida y una manera de caminar por el mundo que indicaba que ella sabía exactamente dónde iba. Pensé que esa mujer podría cuidarse sola. Se casaron 3 años después. La boda fue sencilla, en una hacienda pequeña en Los Valles, con menos de 50 personas. Verónica quería algo íntimo, decía. Esteban también. Yo ayudé a elegir las flores, astromelias blancas y ramas de eucalipto, porque Verónica siempre prefirió las cosas limpias a las cosas ostentosas. Ese día, ella sí tenía esa sonrisa de adentro hacia afuera. Y yo pensé que me había equivocado sobre Esteban, que quizás el orden excesivo era solo su manera de demostrar respeto. Los primeros años fueron lo que yo hubiera llamado normales. Verónica seguía trabajando en sus proyectos. Llamaba los domingos, venía a almorzar cada 2 semanas. Traía a Esteban a veces, que siempre llegaba con algo, una botella de vino, un libro de arquitectura para Verónica, unas flores para mí. Era atento de una manera que nunca llegaba a parecer espontánea, como si la atención fuera parte de una lista que iba marcando uno por uno. El primer cambio que noté fue en las llamadas. Empezaron a ser más cortas. Luego empezaron a ser a horas inusuales, en las que Verónica hablaba en voz baja, como si estuviera en un lugar donde no debía hablar fuerte. Cuando le preguntaba cómo iban sus proyectos, respondía con generalidades. Bien. Ocupada. Ya te cuento. Pero el ya te cuento nunca llegaba. Luego vinieron los almuerzos cancelados, al principio con excusas que tenían sentido. Un viaje de trabajo de Esteban que requería que ella lo acompañara. Una reunión que se alargó. Una presentación de último momento. Después las excusas se volvieron más vagas. Es que estamos en un momento complicado, mamá. Esteban prefiere que nos quedemos en casa los fines de semana. Ya pronto nos vemos. Ya pronto. Esa frase se volvió la respuesta a todo. Yo le contaba esto a Patricia Lema, mi vecina del apartamento 4, que tiene 68 años y fue bibliotecaria en la Biblioteca Nacional durante más de 30 años antes de jubilarse. Patricia tiene la habilidad de escuchar sin interrumpir y de decir, cuando terminas de hablar, exactamente la pregunta que no te atrevías a hacerte tú mismo. Cuando le conté los cambios en Verónica, Patricia fue silenciosa un momento y luego preguntó, ¿y ella te habla de sus proyectos?
¿Mencionó algún trabajo nuevo este año? Me quedé paralizada, porque me di cuenta de que no, que hacía al menos un año que Verónica no me contaba nada específico de su trabajo, solo que estaba ocupada, solo que Esteban llevaba las cosas, solo que pronto. También estaba Diego Santa Cruz, de 63 años, contador retirado que conoció a Rodrigo en el Rotary Club hace más de 20 años y que siguió visitándome después de que Rodrigo murió. No por obligación, sino porque era el tipo de hombre que cumple sus afectos con la misma seriedad con que cumplió siempre sus compromisos. Diego había coincidido con Esteban en algunas reuniones del sector inmobiliario, y cuando yo le pregunté qué opinaba de él, tardó un segundo de más antes de responder. Dijo que era eficiente, muy eficiente, y que en el sector todos lo conocían y lo respetaban, pero dijo eficiente 2 veces, y con el mismo tono con que la gente dice que algo funciona cuando no quiere decir que algo les gusta. Volví al taxi con la caja en el regazo y al subir por la Isabel la Católica pensé en todos esos pequeños pedazos de preocupación que había ido guardando durante años sin saber qué hacer con ellos. La voz baja de Verónica al teléfono, los almuerzos cancelados, la sonrisa que ya no venía de adentro, el silencio sobre su trabajo, Diego tardando un segundo de más. Y pensé que quizás ese presente, esa caja hecha a la medida de lo que Verónica había sido y seguía siendo, podría abrir algo. No sabía qué. No imaginaba todavía la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. Solo quería que mi hija sintiera que alguien la recordaba completa, que alguien recordaba a la mujer que firmaba sus proyectos con firmeza y caminaba hacia sus obras con los planos bajo el brazo y la mirada puesta en lo que todavía no existía, pero que ella ya veía con absoluta claridad. Eso era lo que quería darle. Eso era lo que pesaba dentro de esa caja de madera clara mientras el taxi doblaba en la calle Coruña, y yo miraba los edificios de la Floresta, con su mezcla de fachadas coloniales y vidrios modernos, y jardineras con helechos que crecen con esa energía insistente que tienen las plantas en Quito, como si la altitud las obligara a esforzarse más. Toqué el timbre. Esperé. La puerta se abrió, y Verónica lloró. Y detrás de ella, en el fondo del apartamento, Esteban apareció con una sonrisa perfecta y una taza de café en la mano, y me dijo con esa voz baja y ordenada: «Amalia, qué alegría. Pase, por favor». Y miró la caja, y por un momento tan breve que casi no lo capturé, su sonrisa perdió exactamente 1 milímetro de su perfección. Solo 1 milímetro. Pero yo lo vi. 75 años te enseñan a ver los milímetros. Entré, me senté en el sofá, miré la sala. Las plantas habían desaparecido de la ventana donde Verónica siempre tenía sus helechos y sus begonias. La estantería que antes estaba llena de libros de arquitectura y monografías de Le Corbusier y Zaha Hadid tenía espacios vacíos, como dientes que faltan. La mesa de dibujo que ocupaba el rincón izquierdo del salón estaba cubierta con una toalla beige que la hacía parecer un mueble en espera de mudanza. Y las reguas, los largos instrumentos de precisión que Verónica usaba desde la universidad, simplemente no estaban. No estaban en la mesa, no estaban en los estantes, no estaban apoyadas en ninguna pared. Yo conozco el apartamento de mi hija, he estado allí cientos de veces. Sé dónde estaban esas reguas. Sé que esa mesa de dibujo era el centro de gravedad de su espacio, el lugar desde donde ella pensaba y creaba y existía de una manera particular que no tenía nada que ver con Esteban, ni con mí, ni con nadie más. Era de ella, era completamente de ella, y ahora estaba cubierta con una toalla. Verónica abrió el presente despacio. Sus manos temblaban levemente. No el temblor del entusiasmo ni el temblor del frío, sino el temblor de alguien que está conteniendo algo muy grande dentro del cuerpo y le falta apenas un poco de espacio para contenerlo todo. Cuando la caja quedó a la vista, con sus compartimentos de madera clara y su forro beige y sus divisiones perfectas para los lápices y las miniaturas y las fotografías de obras, Verónica abrió la boca como si fuera a decir algo y no dijo nada. Esteban dijo desde la cocina: «¡Qué detalle tan bonito, Amalia!», con la misma voz de siempre, perfectamente calibrada. Verónica dijo que sí, que era muy bonito, que estaba muy contenta, pero sus ojos decían algo diferente.
Sus ojos decían algo que yo había visto una sola vez antes en mi vida, muchos años atrás, en una persona diferente, en una circunstancia que nunca conté a nadie, pero que guardo en algún lugar del pecho, donde guardo las cosas que cambiaron la manera en que veo el mundo. Sus ojos decían, ayúdame, sin palabras, sin movimiento, solo con esa calidad particular de la mirada, cuando una persona ha decidido que no puede pedir ayuda en voz alta, pero tampoco puede dejar de pedirla. Tomé el café. Hablamos de cosas sin peso, el frío de agosto, la obra nueva en la AVM, González Suárez que tapaba el tráfico, la salud de Patricia. Esteban habló la mayor parte del tiempo, con esa fluidez suya que llenaba el silencio de manera tan eficiente que resultaba imposible encontrar el espacio para decir algo propio. Cuando me fui, Verónica me acompañó hasta la puerta. Me dio un abrazo que duró más de lo habitual. No dijo nada. Solo me apretó los brazos un momento antes de soltarme. Y cuando bajé al taxi y el taxi arrancó, metí la mano en el bolsillo del abrigo para buscar el pañuelo y encontré que mis dedos tocaban algo que no había puesto yo ahí. Algo pequeño, doblado, que olía levemente a papel de impresión técnica. No lo saqué hasta llegar a casa. No quería abrirlo en el taxi. No sabía por qué. Solo sentía que no podía. Entré al apartamento. Puse las llaves en su gancho. Me quité el abrigo despacio. Me senté a la mesa de la cocina bajo la luz amarilla que Rodrigo siempre quiso cambiar por una más blanca y que yo nunca cambié porque me recuerda a él, y saqué eso que Verónica había deslizado en mi bolsillo en el último segundo de ese abrazo. Era una tira de papel vegetal, del tipo que usan los arquitectos para los calcos de proyectos, delgado, translúcido, doblado 4 veces hasta quedar del tamaño de un sello de correos, y en él, escrito con lapicero de punta fina en letras tan pequeñas que tuve que buscar mis anteojos de cerca, había una frase. Una sola frase en la letra inconfundible de mi hija. No dejes que él devuelva esta caja. Adentro está lo único que todavía prueba que yo existía antes. Me quedé sentada con ese papel entre los dedos durante un tiempo que no supe medir. El reloj del comedor marcaba las 7:15. Afuera, por la ventana, los carros de la calle Valladolid hacían ese ruido sordo de ciudad que nunca termina del todo. Y yo estaba aquí, con 75 años y el corazón de una madre que acaba de entender que no entendía nada. Adentro está lo único que todavía prueba que yo existía antes. ¿Qué había dentro de la caja? ¿Qué había adentro de la caja que yo había mandado hacer con mis propias manos y entregado con mis propias manos y que ahora estaba en el apartamento de la calle Coruña con Esteban y su voz perfecta y su mirada de 1 milímetro perdido? Me levanté. Busqué el teléfono. Marqué el número de Verónica. Sonó 3 veces. 4. 5. Nadie contestó. Le mandé un mensaje. Solo escribí: recibí lo que pusiste en mi bolsillo. Nada más. Esperé. No respondió. Llamé al número de emergencias y lo borré antes de que terminara de marcar porque no sabía qué iba a decir. No había una escena que denunciar. No había una palabra que explicara, en el lenguaje de los formularios y los reportes, lo que esa frase pequeña sobre papel vegetal me estaba diciendo. Solo había una hija que había metido un mensaje escondido en el bolsillo de la madre en el único segundo en que nadie estaba mirando. Y una madre que ahora estaba sola en su cocina, tratando de entender la magnitud de lo que acababa de pasar. Me quedé despierta toda la noche. Necesito que me acompañes un momento aquí. Antes de contarte lo que encontré dentro de esa caja al día siguiente, quiero preguntarte algo. ¿Conoces a alguien en tu vida que de repente parece diferente sin que puedas explicar exactamente por qué? ¿Alguien cuya voz cambió de registro? ¿Cuyas manos tiemblan cuando antes no temblaban? Escríbemelo en los comentarios. Y si estás viendo esto de madrugada porque no puedes dormir, sabe que yo también pasé una noche larga con este peso. Dale like si esta historia ya te está moviendo algo por dentro. Y suscríbete. Aquí llega una historia nueva cada día. Y no todas son fáciles, pero todas son verdaderas en lo que importa. Ahora déjame seguir.
Quito tiene una cualidad en las madrugadas que ninguna otra ciudad que yo haya visitado tiene. A las 3 de la mañana, cuando el frío baja del Pichincha y entra por las rendijas de las ventanas viejas, hay un silencio que no es quietud, sino contención. Como si la ciudad entera estuviera aguantando la respiración esperando que amanezca. Yo conozco ese silencio desde hace 75 años. Crecí en él, dormí en él durante décadas junto a Rodrigo. Y esa noche lo escuché de una manera diferente, como se escucha algo familiar cuando de repente adquiere un significado que no tenía antes. Fui a la cama. No dormí. Me levanté a las 2. Fui a la cocina. Me preparé una infusión de manzanilla que Rodrigo siempre decía que era la solución a todo y que en realidad no soluciona nada, pero da algo que hacer con las manos cuando la mente no para. Me senté otra vez en la mesa y volví a leer la frase en el papel vegetal. No dejes que él devuelva esta caja. Adentro está lo único que todavía prueba que yo existía antes. ¿Existía antes? ¿Antes de qué? ¿Antes de quién? Pensé en todas las cosas que Verónica había dejado de mencionar en los últimos años. Sus proyectos, sus clientes, sus colegas. Pensé en la mesa cubierta con la toalla beige, en los espacios vacíos en la estantería, en las plantas que no estaban, en las reguas que no estaban. En los 14 años, desde que Esteban Morejón Rivas entró a la vida de mi hija con su voz de una calibración perfecta y su manera de mirar una caja de cumpleaños, como quien mira algo que llegó sin permiso. Existía antes de él. Eso fue lo que entendí, sola, en mi cocina, a las 3 de la madrugada de un agosto frío, con la infusión de manzanilla enfriándose en la taza y el reloj del comedor marcando su ritmo indiferente. Mi hija me había mandado un mensaje. No con palabras directas porque directamente no podía o no se atrevía, o ambas cosas. Me lo había mandado con un papel vegetal doblado en 4 dentro de un lazo de regalo, en el último segundo antes de que la puerta se cerrara, contando con que yo lo encontraría y que entendería. Ella contó conmigo. Eso me partió el corazón de una manera que no tengo palabras adecuadas para describir. No porque Verónica estuviera en peligro de una manera que yo pudiera nombrar con claridad en ese momento, sino porque mi hija, a los 52 años, había tenido que esconder un mensaje en el bolsillo de mi abrigo como quien esconde un mensaje en una botella y la lanza al mar esperando que el mar tenga a alguien al otro lado. Me prometí que al día siguiente volvería por la caja, con algún pretexto, con alguna razón que Esteban no pudiera cuestionar. Necesitaba verla de cerca. Necesitaba entender qué guardaba adentro, que Verónica consideraba la única prueba de que ella había existido antes. Pero antes de que amaneciera, me quedé dormida en la silla de la cocina, con el papel vegetal entre los dedos y la taza fría en la mesa y el frío del Pichincha entrando por la rendija de la ventana. Y soñé con Verónica a los 10 años, con su maqueta de cartón, explicándome con total seriedad cómo funcionaba la distribución del espacio interior, cómo cada cuarto tenía que tener luz, cómo ningún espacio debería quedar cerrado sin una salida. Ningún espacio debería quedar cerrado sin una salida. A las 6:30 me despertó el ruido de la panadería de la señora Rosa, abriendo su local en la planta baja. Me estiré lo que me permitieron los 75 años de estos huesos. Me lavé la cara, puse el café. Y cuando el café estuvo listo, me senté otra vez a esa mesa donde he tomado todas las decisiones importantes de los últimos 13 años y me dije que hoy iba a buscar a Patricia. Patricia Lema conoce las cosas de las que nadie habla. No porque sea chismosa, sino porque durante 30 años fue la persona que ordenaba los documentos en la Biblioteca Nacional y aprendió que los documentos guardan verdades que las personas no saben cómo decir en voz alta. Tiene paciencia para los detalles, tiene paciencia para los silencios, y cuando le preguntas algo, no te responde con lo que quieres escuchar, sino con lo que realmente hay para escuchar. Golpeé su puerta a las 8 de la mañana con el pan de yuca y el café que preparé doble esa mañana.
Patricia abrió en bata y pantuflas y una expresión que decía claramente que ya sabía que algo había pasado, porque la única vez que yo llegaba con el café doble era cuando algo había pasado. La senté en su sala entre sus plantas y sus libros apilados, y sus fotografías de sobrinos, y su gato viejo llamado Kafka, que la miraba desde el alféizar con expresión de desaprobación permanente. Y le conté todo: el taxi, la caja, las manos temblando de Verónica, el apartamento demasiado ordenado, las plantas que no estaban, las reguas que no estaban, la mesa cubierta y el papel vegetal. Le leí la frase en voz alta. Patricia no dijo nada durante un momento. Luego preguntó: ¿cuándo fue la última vez que Verónica firmó un proyecto con su propio nombre? No supe responder. Y no saber responder era ya la respuesta. Patricia se levantó. Fue a su cocina y volvió con 2 galletas de avena y el gato Kafka, siguiéndola con su expresión habitual de que todo en el mundo es profundamente inapropiado. Se sentó frente a mí y puso las galletas sobre la mesa y dijo: Amalia, cuéntame cómo era Verónica cuando empezó a trabajar, antes de Esteban. Cuéntame exactamente. Eso no me costó trabajo, porque ese periodo de la vida de mi hija está grabado en mí con una claridad que ningún otro periodo tiene. Verónica a los 30 años era una mujer que llegaba a las reuniones con los planos enrollados bajo el brazo y una energía que tomaba el espacio sin pedirle permiso a nadie. Había estudiado en la Universidad Central. Luego hizo un posgrado en Bogotá con una beca que ganó sin ayuda de nadie. Y cuando volvió a Quito, tenía en los ojos ese brillo particular de quien ha visto el mundo desde afuera y ha regresado con más herramientas que con las que se fue. Su primer proyecto importante fue la renovación de una casa antigua en Cumbayá. Una familia que quería convertir una casona de los años 40 en una vivienda moderna sin destruir la estructura original. Verónica pasó semanas en ese proyecto. Yo la veía llegar a los almuerzos del domingo con polvo de yeso en los zapatos y dibujos de detalles en servilletas y una satisfacción en la voz que era completamente diferente a cualquier otra satisfacción que yo le hubiera escuchado antes. El día que terminó la obra me llamó desde allá, desde la casa terminada. Me dijo: «Mamá, vine a ver el resultado con luz de tarde porque es cuando se ve cómo la luz entra por donde yo dije que entraría». Solo eso. No dijo que había hecho bien su trabajo. No necesitaba decirlo. Esa fue la primera fotografía que guardé en el álbum de ese año. Verónica parada frente a la entrada de la casa renovada, con los planos enrollados bajo el brazo, mirando a la cámara con una sonrisa que no había aprendido de nadie. «¿Y cuándo fue la última vez que te contó algo así?», preguntó Patricia. Tomé mi café. Pensé. Y mientras pensaba, fui entendiendo, por primera vez con claridad completa, cuánto tiempo había pasado desde que Verónica me contaba algo concreto de su trabajo. Años, no meses, años, y no porque los proyectos hubieran terminado, porque Esteban seguía hablando de negocios inmobiliarios y de proyectos y de clientes con esa fluidez suya, sino porque en algún momento, en algún punto que no supe identificar con precisión, la voz de mi hija sobre su propio trabajo había sido reemplazada por la voz de Esteban sobre los proyectos de los dos. «No lo sé», le dije a Patricia. «Eso ya es una respuesta», dijo ella. Me quedé un rato más en su apartamento. Kafka terminó por bajar del alféizar e instalarse en mis pies con la generosidad perezosa de los gatos viejos. Patricia me habló de una vecina que había tenido años atrás, en otro barrio de Quito, cuya historia no quiero contar completa porque no es mía para contarla, pero cuyo patrón tenía algo que resonaba con lo que yo estaba describiendo. Una mujer profesional, un marido presentable, una desaparición gradual de la vida pública de ella que todos interpretaron como una elección, que nadie cuestionó porque el marido explicaba las ausencias con frases razonables y la mujer nunca contradecía nada en presencia de otros. «Lo que me describes de Verónica», dijo Patricia, eligiendo sus palabras con la cuidado de quien sabe el peso que tienen. «No suena a una mujer que se cansó de trabajar. Suena a una mujer que fue convencida, poco a poco, de que sus decisiones eran confusas, de que alguien más podía manejar las cosas mejor, y que cuando una persona escucha eso suficientes veces,
termina por creerlo. No usó ningún término técnico. Patricia nunca lo hace. Pero lo que describió, con esa precisión de bibliotecaria acostumbrada a organizar el conocimiento sin adornos innecesarios, tenía un nombre. Yo no lo sabía entonces. Lo aprendí después, con la ayuda de Álvaro Jácome, que era el abogado que Rodrigo usaba para los asuntos de la familia y que siguió siendo de confianza después de que Rodrigo murió. El nombre de eso que Patricia describía, ese proceso gradual en que las decisiones de una persona son sistemáticamente corregidas, cuestionadas, minimizadas hasta que ella misma deja de confiar en su propio criterio, tiene un nombre que los especialistas conocen bien. Y ese proceso es tan invisible desde afuera como devastador desde adentro. Pero eso lo aprendería más tarde. Esa mañana solo sabía que mi hija había escondido un papel en mi bolsillo y que adentro de la caja que yo había mandado hacer estaba algo que ella consideraba la única prueba de que había existido antes. Necesitaba recuperar esa caja. Le dije a Patricia que iba a llamar a Verónica con algún pretexto, que le diría que había olvidado poner algo dentro de la caja. Un accesorio, un detalle, cualquier cosa que justificara volver por ella. Patricia me miró con esos ojos, de quien ya pensó lo que tú estás pensando 2 pasos antes y dijo, «No llames, ve, y no le digas a él que vas. Llama a Verónica directamente cuando estés a 2 cuadras». Eso hice. Llamé desde la esquina de la calle Madrid con La Coruña. Verónica contestó al segundo timbre, algo que no había hecho la noche anterior. Su voz estaba en ese tono bajo de siempre, pero con una urgencia apenas perceptible. Le dije que se me había olvidado poner una pieza que completaba la caja, que necesitaba que me la devolviera para agregarla. Hubo una pausa brevísima. Luego dijo, «Ven en 10 minutos. Esteban está en una reunión». 10 minutos. Lo dijo con la precisión de quien tiene una ventana exacta y sabe exactamente lo que cabe dentro de ella. Llegué. Verónica abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre. Tenía la caja en las manos. Me la entregó en el umbral sin invitarme a entrar. Sus ojos revisaron el corredor detrás de mí con un movimiento tan breve y tan automático que dudé si lo había visto. Luego dijo, muy rápido, «El fondo tiene un doble. Presiona en la esquina derecha». Nada más. Me cerró la puerta antes de que yo pudiera decir una palabra. Bajé al taxi. Abracé la caja contra el pecho durante todo el camino de vuelta a la calle Valladolid. En casa la puse sobre la mesa de la cocina, bajo la luz amarilla de siempre. Y con los dedos presioné la esquina derecha del fondo de madera, exactamente donde Verónica me había dicho. Hubo un pequeño clic, y el fondo se levantó. Debajo había un espacio de menos de 1 centímetro de altura que el artesano había creado sin saber que lo creaba, como parte del proceso de construir algo bien hecho. Y en ese espacio, doblados con cuidado, había varios elementos que en conjunto no parecían nada extraordinario, pero que juntos contaban una historia que me tardó toda la tarde en comprender. Había copias de tarjetas profesionales antiguas de Verónica, las tarjetas que usaba antes, con su nombre completo, Verónica Andrade Benalcázar, su título de arquitecta, su número de teléfono personal y su correo electrónico propio. No el correo de la empresa de Esteban, el suyo, el que yo recordaba de memoria porque me lo había dictado ella misma cuando lo creó. Había una fotografía de ella adulta, con ese porte que tenía cuando era joven arquitecta, parada frente a lo que yo reconocí inmediatamente como la fachada renovada de la casa de Cumbayá. Su primer proyecto importante. Estaba parada con los brazos cruzados y los planos bajo el brazo, y esa sonrisa de adentro hacia afuera que desapareció en algún momento de los 14 años con Esteban. Había una lista escrita a mano en papel cuadriculado, una lista de nombres de lo que parecían ser clientes, con fechas, y al lado de cada nombre una nota brevísima. Dejó de responder mis mensajes en junio. No me contactó más después de que Esteban respondió el correo de presentación. Este canceló la reunión sin avisarme. Me enteré después que habló directamente con Esteban. Este me dijo que no sabía que yo seguía en el proyecto, que él lo coordinaba todo con mi esposo. Con mi esposo. Mi esposo, que no era arquitecto. Mi esposo, que era consultor inmobiliario.
Mi esposo, que había comenzado a responder los correos de Verónica, a atender sus llamadas de clientes, a coordinarse directamente con las personas que antes coordinaban directamente con ella, hasta que los clientes simplemente dejaron de saber que Verónica existía. Había rascuños de proyectos, bocetos de Verónica en ese trazo que yo reconozco desde que tenía 10 años y hacía maquetas de cartón. Pero las firmas en esos bocetos eran ambiguas. Algunas decían solo Andrade Morejón, el apellido compuesto que usaban para la empresa. Ninguna decía solo Verónica Andrade Benalcázar. Su nombre completo había desaparecido de su propio trabajo. Y finalmente, había una hoja sola. No doblada como las demás, sino enrollada con cuidado. Del tipo de papel que se enrolla porque se lo deja mucho tiempo enrollado. Tenía fechas. Una columna de fechas que abarcaba los últimos 5 años. Y al lado de cada fecha, una anotación breve. La decisión que se había tomado ese día. Y en cada anotación, una pequeña nota al margen que decía sin mi autorización plena. O sin consultarme. O yo no supe hasta después. Sin mi autorización plena. 5 años de decisiones tomadas sin la autorización plena de mi hija sobre su propia carrera, su propio nombre, su propio trabajo. Me quedé mirando esa hoja durante mucho tiempo. Afuera, el cielo de Quito había pasado de gris a ese color particular del atardecer en la sierra, un dorado frío que dura exactamente 20 minutos antes de que caiga la oscuridad. El tráfico de la avenida 12 de octubre llegaba amortiguado por las paredes del apartamento. Y yo estaba aquí con 75 años y un conjunto de papeles que no eran un escándalo visible, que no eran una herida que mostrar, que eran algo mucho más invisible y mucho más devastador. Mi hija no había desaparecido de golpe. La habían ido borrando. Decisión por decisión. Correo por correo. Cliente por cliente. Firma por firma. Hasta que ella misma empezó a creer que quizás era más ordenado así. Que quizás sus decisiones eran confusas. Que quizás él podía coordinar mejor. Eso es lo que hace ese proceso invisible del que Patricia hablaba sin nombrarlo y que los especialistas sí nombran con precisión. Convence a la persona de que perder su propio espacio es una elección propia. No tengo miedo de estar sola. Tengo miedo de que todos crean que esta vida fue elegida por mí. Esa era la frase, la que Verónica había escrito en algún lugar que yo no había encontrado todavía, pero que entendí en ese momento como si ya la hubiera leído, porque los papeles del fondo falso de la caja la contenían entera, sin necesidad de palabras. Quiero que te detengas aquí conmigo un momento. Lo que voy a contarte en la siguiente parte de esta historia es cómo una madre empieza a entender que el daño que no se ve es a veces el daño que más cuesta reparar. Y antes de llegar ahí, necesito saber si sigues conmigo. Deja en los comentarios tu ciudad y tu país. Dime qué hora es donde estás. Y si esta historia ya te está diciendo algo que reconoces, aunque no sepas exactamente desde dónde lo reconoces, escríbemelo. Dale like si llegaste hasta aquí. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí hay una historia nueva cada día, y prometo que ninguna termina sin que te lleves algo verdadero. Ahora sigo. Esa noche llamé a Diego Santa Cruz. Diego tiene 63 años y la paciencia de un hombre que pasó 30 años revisando números y aprendió que los números no mienten, aunque las personas sí puedan hacerlo. Le conté lo que había encontrado en la caja. Lo escuchó en silencio completo, que es la manera en que Diego escucha todo. Cuando terminé dijo: ¿Sabes si Verónica tiene acceso a las cuentas de la empresa? No supe responder. ¿Sabes si la empresa está registrada con su nombre o con el de él? Tampoco supe. ¿Sabes si tiene acceso a sus propias cuentas bancarias o si él maneja las finanzas? 3 preguntas para las que no tenía respuesta. 3 preguntas que abrieron en mi cabeza un espacio nuevo de preocupación que hasta ese momento no había considerado. Porque yo había pensado en el trabajo de Verónica, en su nombre, en sus proyectos. Pero no había pensado en lo que hay detrás del trabajo cuando alguien tiene acceso a las finanzas ajenas, en lo que significa que una persona de 52 años no sepa con certeza si puede acceder a su propio dinero sin pedir permiso. Diego dijo que conocía a un abogado, Álvaro Jácome.
60 años, sereno, respetable, especializado en derecho de familia, que Rodrigo lo había usado para asuntos de herencia años atrás y que era el tipo de profesional que no convierte las tragedias en espectáculo, sino en procedimiento, que podía orientarme sin necesidad de declarar nada todavía, sin poner en riesgo a Verónica, sin hacer ningún movimiento que alertara a Esteban antes de que tuviéramos claridad sobre qué podíamos hacer. Le dije que sí, que lo llamara. Al día siguiente fui a ver a Mariela Pazmiño. Mariela tiene 49 años y lleva 12 siendo dueña de una cafetería pequeña en la calle Guipúzcoa, a 3 cuadras del Parque La Carolina, con mesas de madera y ventanas que dan a la calle, y el olor permanente de café de altura, que en Quito tiene una calidad particular, porque el agua fría de la altitud hace el café diferente a cualquier otro. Verónica había sido clienta desde que Mariela abrió el local. Llevaba ahí sus reuniones con clientes cuando todavía tenía reuniones con clientes. Desayunaba ahí los sábados cuando su vida todavía era de ella. Mariela me reconoció en cuanto entré. Me abrazó. Me sentó en la mesa del rincón que, me dijo, era la que Verónica siempre pedía porque desde ahí se veía la entrada y el fondo al mismo tiempo. Pedí un café. Esperé a que Mariela atendiera a los otros clientes de la mañana, y cuando se sentó frente a mí, con su propio café entre las manos, le pregunté cuándo había visto a Verónica por última vez. Mariela se quedó mirando la taza un segundo. Luego dijo que hacía meses, que Verónica había ido disminuyendo sus visitas gradualmente, siempre con mensajes cortos que decían que Esteban organizaría una reunión mejor, que pronto vendría, que cuando las cosas se calmaran. Los mensajes llegaban cada vez más espaciados, hasta que dejaron de llegar. Pero antes de que dejaran de llegar, dijo Mariela, Verónica vino una mañana sola, sin clientes, sin pretexto de trabajo. Se sentó aquí, en esta mesa. Tomó el café muy despacio. No habló mucho, y cuando se fue me dejó algo. Me dijo que si su mamá venía a preguntar por ella, que le diera esto. Mariela se levantó. Fue al mostrador. Regresó con algo envuelto en papel de estraza, atado con un cordel sencillo. Lo puso sobre la mesa frente a mí. Era un cuaderno, de pasta verde oliva, el tipo de cuaderno de tapa dura que Verónica usaba para los borradores de sus proyectos. Mi nombre estaba escrito en la tapa con el mismo lapicero de punta fina que había usado para la tira de papel vegetal. Solo mi nombre, Amalia. Me dijo que si su mamá venía a preguntar, Verónica sabía que yo vendría, o esperaba que viniera, o necesitaba creer que yo vendría. Lo tomé con las manos que me temblaban más que en ningún otro momento de esos 2 días. Mariela me dijo que podía leerlo ahí si quería, que ella no tenía apuro y que el café se mantenía caliente. Pedí otro. Y abrí el cuaderno. La letra de Verónica en ese cuaderno no era la letra ordenada de sus dibujos técnicos. Era la letra de alguien que escribe cuando no tiene tiempo de pensar en la forma, solo en el fondo, apretada en algunos lugares, espaciada en otros, con tachaduras, con palabras subrayadas que luego eran tachadas y reescritas. La letra de alguien que está tratando de decir algo que no sabe si merece ser dicho. No voy a leerlo todo aquí. Algunas cosas de ese cuaderno pertenecen a Verónica, y solo a Verónica. Pero hay frases que necesito compartir, porque son las frases que cambiaron mi manera de entender lo que le había pasado a mi hija. Escribió sobre el día en que Esteban empezó a responder sus correos de trabajo. Fue gradual. Primero cuando ella estaba en reuniones y él decía que lo hacía para no hacerlos esperar. Luego cuando ella estaba disponible pero él decía que ya lo había manejado, que era más eficiente así. Luego, cuando los clientes empezaron a contactar directamente a Esteban porque habían aprendido que era más fácil. Cada paso tenía una explicación razonable. Ningún paso fue un evento que ella pudiera señalar y decir, aquí fue donde empezó. Solo que un día se dio cuenta de que sus propios clientes no sabían que ella seguía existiendo como profesional independiente. Escribió sobre las señas, que en un momento que no recordaba con exactitud, Esteban había dicho que era más práctico usar una sola cuenta de correo para la empresa, que había tenido acceso a ese correo al principio,
que luego la contraseña cambió y él dijo que era por seguridad y que él manejaba todo y que era más ordenado así, que ella había pedido recuperar el acceso varias veces y que cada vez había una razón por la que no era el momento adecuado para hacerlo. Escribió sobre sus conquistas, sobre proyectos que ella había diseñado y ejecutado completamente, que ahora existían en los portafolios de la empresa de Esteban sin que su nombre apareciera en ningún lugar de manera independiente. Solo Andrade Morejón, solo el apellido compuesto, nunca Verónica Andrade Benalcázar. Y al final de una de las páginas, rodeada de tachaduras y de palabras que no llegaron a completarse, había la frase que me rompió en pedazos sobre la mesa de madera de la cafetería de Mariela en la calle Guipúzcoa, con el café caliente en la mano y el ruido de Quito entrando por las ventanas. No tengo miedo de estar sola. Tengo miedo de que todos crean que esta vida fue elegida por mí. Cerré el cuaderno. Lo puse sobre la mesa. Puse las dos manos encima de él, como si fuera a irse si lo soltaba. Y me quedé mirando el café durante un tiempo que no me di. Mariela no dijo nada. Fue a la barra. Volvió con 2 porciones de pan de yuca tostado, que es lo que en Quito se hace cuando alguien necesita algo que no se puede nombrar, pero que de todas formas necesita ser atendido. Me puso la mano en el brazo un segundo, nada más. Tenía el papel vegetal en el bolsillo de la chaqueta. Tenía los documentos del fondo falso de la caja en el sobre que había traído. Tenía el cuaderno de pasta verde oliva entre las manos. Y tenía en la cabeza la pregunta de Diego sobre las cuentas, sobre el nombre de la empresa, sobre el acceso al dinero propio. No había escándalo. No había una escena que mostrar. No había una herida visible en ningún cuerpo. Solo había el patrón silencioso y sistemático de una mujer siendo borrada de su propia historia, decisión por decisión, correo por correo, contraseña por contraseña, hasta que ella misma no sabía con certeza si lo que vivía había sido elegido o simplemente había ido sucediendo mientras ella buscaba la manera de mantener una paz que nunca fue real. Eso es lo que quiero que entiendas antes de que siga contando. Que hay formas de daño que no tienen la forma del daño que uno reconoce a primera vista. Que cuando una persona es convencida de que sus decisiones son confusas, que otro puede manejar las cosas mejor, que es más eficiente así, que ya pronto ese proceso es real aunque no se vea. Tiene nombre en la literatura que estudia estas cosas. Tiene consecuencias que se documentan. Y tiene víctimas que durante años no pueden señalarlo precisamente porque nada parece señalable si lo miras por separado. Solo el patrón completo cuenta la historia verdadera. Las señales que Verónica había ido dando a lo largo de los años, que yo había leído como cambios normales de la vida adulta, eran señales de alguien que va perdiendo el acceso a sí misma. La voz baja al teléfono. Los almuerzos cancelados. El silencio sobre su trabajo, la sonrisa que dejó de venir de adentro, el apartamento sin sus plantas, sin sus libros, sin sus reguas, sin nada que indicara que adentro de esas paredes vivía una mujer con una historia propia que no comenzaba ni terminaba en Esteban. Yo no supe leer esas señales a tiempo, y eso es algo con lo que vivo. Pero tenía el cuaderno, tenía los documentos, tenía a Patricia, tenía a Diego, y tenía el número de Álvaro Jácome esperando en el teléfono. Y tenía algo más que no sabía todavía que tenía, pero que descubriría en los días que seguían. La determinación de una madre que llegó tarde, pero que no llegó demasiado tarde. Que lo que Verónica había guardado en el fondo falso de una caja de cumpleaños era una apuesta. Una apuesta de que yo llegaría a tiempo. Esa apuesta no la iba a perder. Quiero pedirte algo antes de que esta parte termine. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra de lo que te conté, quiero que lo compartas con alguien que quieras. No porque sea una historia de miedo, sino porque a veces lo que una persona necesita es escuchar, en la voz de alguien que no la juzga, que lo que le está pasando tiene nombre aunque no lo sepa decir. Deja en los comentarios la ciudad donde estás. Dime si es de noche o de madrugada o si estás en el trabajo escuchando esto a escondidas porque algo en el título te enganchó. Dale like si esta historia ya cambió algo pequeño en la manera en que ves las cosas. Suscríbete. Aquí hay una historia nueva cada día.
y mañana sigue lo que le pasó a Amalia y a Verónica. No te vayas todavía. La cita con Álvaro Jácome fue 3 días después de mi visita a la cafetería de Mariela. 3 días en los que dormí poco y pensé mucho, y fui 2 veces a la iglesia de la compañía, no porque esperara un milagro, sino porque necesitaba un lugar donde el silencio tuviera otro peso distinto al silencio de mi apartamento. La iglesia de la compañía tiene esa cualidad del barroco quiteño de hacerte sentir pequeña, de una manera que no resulta aplastante, sino casi consoladora. Como si la enormidad de todo lo dorado y todo lo tallado te recordara que tus problemas son reales, pero que el mundo es más grande que ellos. Rodrigo me llevaba ahí los domingos cuando estábamos recién casados. Me tomaba de la mano en los bancos de madera, y a veces, cuando el padre hablaba demasiado largo, me apretaba los dedos suavemente como un código entre nosotros que significaba ya casi termina, aguanta. Fui esos 2 días y me senté en el mismo banco de siempre y apoyé las manos en las rodillas y le dije a Rodrigo, en el silencio que es la única manera en que uno le habla a los muertos, que necesitaba que me ayudara a no equivocarme esta vez, porque eso era lo que me atormentaba en esos 3 días de espera. No si actuar. Eso ya estaba decidido desde la noche en que leí el papel vegetal, sino cómo actuar sin hacer daño adicional. Verónica me había dejado las pruebas en ese fondo falso de la caja. Me había dicho con esa frase en el cuaderno de Mariela exactamente lo que temía, pero en ningún momento me había pedido que fuera a confrontar a Esteban. En ningún momento me había pedido que llamara a la policía. Lo que me había pedido, con esa apuesta silenciosa de esconder el papel en mi bolsillo, era que no devolviera la caja. Que no devolviera la caja. Que me quedara con ella. Que la abriera. Que encontrara lo que había adentro. Y que llegara. Eso era todo. Y eso era todo lo que yo podía hacer bien o hacer mal. La oficina de Álvaro Jácome estaba en un edificio discreto de la avenida Colón, en el 3er piso, con una sala de espera con plantas reales y luz natural, y sin esa sensación de tribunal que tienen muchas oficinas de abogados. Diego me acompañó. Me lo había pedido él mismo cuando acordamos la cita, diciéndome que a veces ayuda tener a alguien al lado que puede recordar los detalles cuando uno está demasiado adentro de la historia para verlos con claridad. Diego tiene esa sabiduría práctica de los hombres que pasaron décadas trabajando con números y aprendieron que la emoción y la precisión necesitan coexistir para que las cosas se resuelvan bien. Álvaro Jácome tiene 60 años y el tipo de serenidad que no es indiferencia, sino contención. El tipo de persona que escucha con el cuerpo completo inclinado levemente hacia adelante, tomando notas con pluma en papel, sin apresurarse. Le conté todo desde el principio. El papel vegetal, los documentos del fondo falso, el cuaderno de Mariela, las preguntas de Diego sobre las cuentas y el nombre de la empresa. Escuché mi propia voz mientras contaba y noté que era más firme de lo que esperaba. 75 años de vida te enseñan a narrar lo que duele sin que el dolor te quite la voz. Álvaro me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, cerró su cuaderno, cruzó las manos sobre la mesa y dijo: «Lo que usted describe, señora Amalia, tiene un nombre jurídico en el derecho de familia ecuatoriano. Se llama violencia económica y patrimonial. Y aunque no tiene la visibilidad de otras formas de daño, está reconocida en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador y en la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. No había gritos, no había golpes, no había una escena que mostrar. Pero lo que Verónica había documentado en esa hoja de fechas y anotaciones, lo que los papeles del fondo falso de la caja describían, lo que ella misma había escrito en el cuaderno de pasta verde oliva sobre señas cambiadas sin su consentimiento, proyectos firmados sin su nombre, clientes reorientados sin su conocimiento, decisiones tomadas sin su autorización plena, todo eso tenía nombre en la ley, y ese nombre cambiaba lo que era posible hacer. Álvaro me explicó que el proceso no sería rápido ni sencillo, que la primera condición era que Verónica eligiera actuar por voluntad propia, porque sin esa elección, cualquier movimiento desde afuera podría complicar su situación en lugar de protegerla. Que lo que yo podía hacer en este momento era 2 cosas. Primero,
asegurarme de guardar bien lo que tenía, los documentos, el cuaderno, sin que Esteban supiera que existían. Segundo, encontrar la manera de hablar con Verónica en un espacio donde ella pudiera ser completamente honesta, sin miedo a consecuencias inmediatas. El error más frecuente en estas situaciones, dijo Álvaro, con esa calma suya, es que la persona que quiere ayudar actúa antes de que la persona que necesita ayuda esté lista para recibirla, no por falta de amor, sino porque el apuro del amor a veces cierra la puerta que quería abrir. Me quedé con esa frase. La guardé en el mismo lugar donde guardo las cosas que cambian cómo pienso. Diego preguntó sobre la situación patrimonial. Álvaro explicó que si la empresa estaba registrada de manera que Esteban tuviera control unilateral sobre las decisiones financieras, y si las cuentas bancarias personales de Verónica habían sido consolidadas en cuentas conjuntas o de la empresa, la dependencia económica podía ser real, aunque Verónica nunca la hubiera nombrado así. Que recuperar esa autonomía requería pasos específicos que Verónica tendría que dar voluntariamente, con asesoría, pero que eran posibles. Posibles. Esa palabra me la llevé también. Salí de la oficina de Álvaro Jácome con algo que no había tenido en los días anteriores. No era certeza. No era el alivio de saber que todo iba a resolverse. Era algo más específico y más útil que eso. Era la claridad de saber qué era lo que podía hacer y cómo, sin apresuramiento, sin escándalo, sin cerrar ninguna puerta antes de que Verónica estuviera lista para atravesarla. Esa noche llamé a Verónica. Contestó al primer timbre. Su voz estaba baja, pero sin la urgencia comprimida de la vez anterior. Le dije que la quería, que no le iba a preguntar nada esa noche, que solo quería que supiera que yo tenía la caja y que estaba bien guardada y que nadie iba a tocarla. Hubo un silencio de varios segundos. Luego escuché algo que no escuchaba hace años en la voz de mi hija. No llantos, no explicaciones, solo una respiración larga y lenta, como la de alguien que llevaba mucho tiempo conteniendo el aliento y que acaba de entender que por fin puede soltar un poco el aire. «Gracias, mamá», dijo. Nada más. Colgué. Me senté en la oscuridad de la sala, con el teléfono en el regazo y los álbumes de fotos en la repisa frente a mí y Rodrigo, en sus 3 versiones de cartón y papel, mirándome desde las páginas que nunca cambian. Y pensé que hay momentos en que las 2 palabras más pequeñas del idioma contienen todo lo que no puede decirse con más palabras. Necesito detenerme aquí un momento, porque lo que voy a contarte ahora es la parte de esta historia que más me costó vivir y que más me cuesta narrar. No porque sea la más dramática, sino porque es la parte en que entendí mis propios errores con una claridad que no me dio ningún alivio, pero sí me dio algo más valioso. Me dio responsabilidad. Si estás con alguien en este momento, dile que escuche contigo. Y si estás solo o sola, como estaba yo esas noches en la calle Valladolid, sabe que no estás solo ni sola en esto. Deja en los comentarios tu ciudad, tu país, qué hora es allá. Dale like si llegaste hasta aquí. Comparte este video con alguien que quieras, porque a veces la historia que escuchas es exactamente la que alguien cercano necesitaba escuchar sin saber cómo pedirla. Suscríbete. Aquí llega una historia nueva cada día sin falta. Ahora deja que te cuente lo que pasó después. Los días que siguieron a la reunión con Álvaro fueron los más difíciles, no por lo que pasó en ellos, sino por lo que no pasó. Porque esperar con inteligencia es mucho más duro que actuar con impulso. El impulso de una madre cuando ve a su hijo o hija en peligro es moverse, es hacer. Es ir directamente a la fuente del problema y enfrentarla con todo lo que tenga disponible. Ese impulso es amor puro. Y es, en estas situaciones, exactamente lo que puede salir más mal. Yo lo sabía porque Álvaro me lo había explicado, porque Diego me lo había repetido, porque Patricia, con su sabiduría de bibliotecaria que ha leído más historias reales y ficticias que la mayoría de las personas vivas, me lo confirmó cuando la visité esa semana y le conté la reunión. Verónica lleva años construyendo el valor para hacer lo que necesita hacer. Si alguien lo hace por ella antes de que ella esté lista, ese valor que construyó
queda sin usar, y una persona que no usa el valor que construyó no sabe que lo tiene. Así que esperé. Llamé a Verónica 2 veces esa semana, en conversaciones cortas y sin preguntas difíciles. Le conté que el gato de Patricia había roto un florero antiguo. Le conté que la panadería de la señora Rosa había empezado a vender empanadas de viento los jueves. Cosas pequeñas, cosas de las que se habla cuando se quiere decirle a alguien que el mundo todavía tiene cosas pequeñas y que las cosas pequeñas todavía importan. Y mientras esperaba, pensé en mis propios errores con una honestidad que duele más que cualquier confrontación. Yo había visto los cambios en Verónica. Los había visto durante años. La voz baja, los almuerzos cancelados, el silencio sobre su trabajo, la sonrisa que dejó de venir de adentro. Los había visto y me había convencido de que eran etapas normales, de que los hijos adultos cambian y que las madres no deben exigirles que sean siempre la misma persona que fueron. Me convencí de que Esteban era un hombre ordenado con maneras formales, pero sin intención de daño. Me convencí de que si hubiera algo serio, Verónica me lo habría dicho. Pero Verónica no me lo dijo durante años porque no estaba segura de que yo la fuera a creer, o porque no sabía cómo nombrarlo, o porque una parte de ella tampoco sabía con certeza si lo que vivía era lo que parecía ser. Porque eso es lo que hace el proceso de control gradual. Te quita la certeza de tu propia percepción. Te convence de que quizás estás exagerando, que quizás es tu culpa, que quizás con un poco más de paciencia las cosas mejorarán, que quizás es más eficiente así. Eso es lo que quiero que las madres que me escuchan entiendan. Que cuando una hija adulta deja de hablar de su vida propia, cuando los proyectos que eran su orgullo desaparecen de las conversaciones, cuando la voz cambia de registro y la sonrisa cambia de dirección, eso no siempre es el curso normal de la vida adulta. A veces es una señal de que algo más grave está pasando dentro de las paredes que no podemos ver desde afuera. No supe leerlo a tiempo. Eso es mío. Lo cargo. Pero también cargo esto. Cuando Verónica necesitó que yo llegara, apostó que yo llegaría. Y esa apuesta me importa más que cualquier error que cometí antes de ella. La llamada llegó un sábado por la mañana, 12 días después de la reunión con Álvaro. Era temprano. Yo estaba en la cocina con mi café y el pan de yuca y los álbumes todavía cerrados sobre la mesa porque ese sábado no tenía ánimo de abrirlos. El teléfono sonó y vi el nombre de Verónica en la pantalla y sentí ese movimiento en el pecho que solo conocen las madres que esperan una llamada importante de un hijo. Contesté. Su voz era diferente esa mañana. No la voz baja y comprimida de las últimas semanas. Era la voz de alguien que tomó una decisión y la decisión le cambió el peso del cuerpo. No aliviada todavía, pero diferente, sólida de una manera nueva. Me dijo que Esteban estaba en Guayaquil por 3 días por un proyecto inmobiliario. Me dijo que quería verme. Me dijo que en el Parque La Carolina, cerca del Jardín Botánico, a las 10 de la mañana. Me dijo, trae la caja, mamá, pero no como que la devuelves, tráela como si fuera tuya. Como si fuera tuya. Entendí exactamente lo que quería decir. Me vestí con calma. Puse la caja en una bolsa de tela que Rodrigo me había traído de un viaje a Otavalo hace muchos años, de tela de colores con asa de cuero. La bolsa que uso para las cosas que importan. Llamé a un taxi, y mientras bajaba por la avenida Amazonas hacia el norte, con la bolsa en el regazo y el cielo de Quito empezando a aclarar entre las nubes de la mañana, pensé que hay momentos en la vida en que todo lo que hiciste antes converge en un punto que no es grande ni dramático, sino simplemente exacto. Ese momento era exacto. El Parque La Carolina tiene esa amplitud de los parques de ciudad que hacen que los problemas se vean diferentes al aire libre. Adultos caminando con perros, adultos mayores haciendo ejercicio en los senderos de tierra, vendedores de café con sus termos y sus vasos de cartón instalados en las entradas, el jardín botánico al fondo con sus invernaderos de vidrio que desde lejos parecen burbujas de otro clima dentro del frío de Quito, y el viento de agosto, que en la sierra ecuatoriana tiene una calidad particular, limpio y directo, sin la humedad del trópico ni la sequedad del desierto. Verónica llegó 5 minutos después que yo. Venía con un abrigo marrón oscuro
que yo le había visto pocas veces, de esos abrigos de paño grueso que sirven para el frío real de las mañanas de la sierra. Caminaba rápido, pero miraba a los lados antes de cada paso. Ese gesto automático que yo había notado tantas veces en los últimos años y que ahora entendía desde adentro. No buscaba a Esteban. Lo sabía en Guayaquil. Pero el cuerpo que ha aprendido a vigilar no desaprende de un día para otro. Me vio. Se detuvo un segundo. Luego vino hacia mí y me abrazó antes de sentarse, con ambos brazos y sin la brevedad habitual. El abrazo duró lo que tardó en calmarse la respiración de los dos. Nos sentamos en un banco cerca del sendero de los cipreses. Yo puse la bolsa de Otavalo entre nosotras dos. No la abrí todavía. Miré a mi hija. Tenía 52 años y el cabello con algunas canas nuevas que yo no le había visto en el último año y unas líneas alrededor de los ojos que no eran de risa, sino del tipo de líneas que deja la tensión sostenida cuando se instala por demasiado tiempo. Pero tenía también, debajo de todo eso, algo que yo no había visto en su cara en años. No la sonrisa todavía, pero sí la posibilidad de la sonrisa. El espacio donde la sonrisa podría volver si le dábamos el tiempo y el suelo correcto. No le pregunté por qué no me había pedido ayuda antes. Álvaro me había dicho que esa pregunta, aunque nacía del amor, añadía culpa donde ya había demasiada. Le dije lo que había preparado durante 12 días de espera. Lo que había ensayado sola en la cocina de la calle Valladolid, con el café frío en la taza, y las palabras saliendo unas veces bien y otras veces demasiado cargadas hasta que encontré la versión que tenía el peso exacto. Le dije, no vine a juzgar tu silencio. Vine a decirte que todavía sé pronunciar tu nombre sin permiso de nadie. Verónica cerró los ojos. Los tuvo cerrados durante un momento que duró lo que tardó en procesar eso. Luego los abrió. Y me miró de una manera que no me había mirado en años, con esa mirada directa de cuando era pequeña, y me buscaba para decirme algo que no sabía cómo decirle a nadie más. Y me lo dijo. Me lo dijo despacio, con voz baja, eligiendo las palabras con el cuidado de alguien que lleva mucho tiempo sin poder decirlas en voz alta. Me contó sobre el primer año en que comenzaron los cambios, cómo había empezado siendo pequeño, un correo respondido sin pedirle permiso, una reunión organizada sin consultarla, cada paso con una explicación que tenía sentido por sí sola, que era más eficiente, que ella estaba muy ocupada, que él podía manejarlo, que era por su bien. Me contó sobre el momento en que se dio cuenta de que varios de sus mejores clientes dejaron de contactarla directamente, no de golpe, gradualmente, hasta que un día llamó a uno de ellos para un seguimiento y él le dijo con toda naturalidad que hablaba directamente con Esteban porque así lo habían arreglado, sin que nadie le hubiera preguntado a ella si quería ese arreglo. Me contó sobre las contraseñas, cómo en determinado momento Esteban había dicho que era más práctico consolidar todo en una sola cuenta de correo de la empresa y que él la manejaba porque era más ordenado así. Y cómo cuando ella pidió recuperar acceso a su correo personal, hubo siempre una razón por la que no era el momento, que el servidor estaba migrando, que había una actualización pendiente, que la semana que viene con más calma, que ya no tardaba. Me contó sobre el dinero, cómo sus honorarios personales pasaron a ingresar a una cuenta conjunta de la empresa, cómo cuando necesitaba dinero para algo propio, lo pedía y Esteban lo aprobaba o lo posponía con esa calma suya que nunca se convertía en un no explícito, sino en un quizás después que rara vez llegaba. Cómo en determinado momento ella misma no sabía con certeza cuánto dinero había generado su trabajo y cuánto estaba disponible para ella. Y me contó sobre la manera en que Esteban hablaba de ella con otros, siempre amablemente, siempre con afecto aparente, pero de una manera que la presentaba como alguien que necesitaba que él llevara las cosas porque era muy creativa, pero un poco desorganizada para los asuntos prácticos. Creativa, pero desorganizada. Con esas 4 palabras había construido, frente a clientes y conocidos, la imagen de una profesional capaz, pero dependiente, que necesitaba ser manejada.
que se beneficiaba de que él llevara el timón. Verónica había escuchado esa descripción tantas veces que en algún momento se preguntó si era cierta. Eso es lo que me costó más escuchar. No la parte sobre los correos, ni las contraseñas, ni el dinero, sino la parte en que mi hija, que a los 30 años caminaba hacia sus obras con los planos bajo el brazo y la mirada puesta en lo que todavía no existía, pero que ella ya veía con claridad, se había preguntado si acaso era cierto que era demasiado desorganizada para manejar su propia vida. El viento del Parque La Carolina movió las ramas de los cipreses. Un perro pasó corriendo detrás de su dueño. Un vendedor ambulante ofreció café desde su termo a unos metros de nosotras y Verónica le dijo que sí con la cabeza, y el hombre nos trajo 2 vasos de cartón calientes que tomamos en silencio durante un momento antes de que ella continuara. Me dijo que había empezado a escribir en el cuaderno verde oliva hace 2 años, que al principio solo escribía fechas y detalles porque necesitaba un lugar donde sus propias observaciones fueran reales e inamovibles, que cuando los vivía podía dudar. Pero escritos en papel no podían borrarse. Eran los suyos. Existían aunque Esteban dijera que no. Escribir era la única manera en que pudo mantener una parte de sí misma anclada a su propia percepción cuando todo lo demás la empujaba a dudar de ella. Eso lo entendí como solo puede entenderlo una madre. Que mi hija había encontrado la manera de no desaparecer completamente dentro de esa casa impecable y esas explicaciones perfectamente calibradas. Que había guardado evidencia de su propia existencia porque sabía que la iba a necesitar. No para un juicio, no para un escándalo, sino para ella misma, para poder mirarse y decirse, esto pasó, yo lo vi, yo lo anoté, yo estaba en mis cabales. Saqué la caja de la bolsa de Otávalo. La puse sobre el banco entre nosotras. Verónica la miró un momento. Luego puso la mano encima de la tapa con una ternura que me recordó a cómo la tocó la primera vez, con las manos temblando en el umbral de su apartamento. Solo que esta vez el temblor era diferente, no era contención, era reconocimiento. Esta caja me hizo desmoronarme cuando la vi, me dijo. No porque fuera bonita, sino porque era exactamente la caja que yo habría elegido para mí misma. Compartimentos para mis cosas, para mis lápices, para mis fotografías de obra, para lo que soy cuando nadie está mirando. Y hacía tanto tiempo que nadie me miraba así que no supe cómo recibirlo. Me quedé sin palabras durante un momento. Luego le dije lo que llevaba días queriendo decirle desde que entendí la magnitud de lo que guardaba esa caja. Le dije que la había mandado hacer porque la recordaba completa. Que ninguno de los años con Esteban, ninguno de los cambios, ninguno de los silencios había borrado en mí la memoria de quién era Verónica Andrade Benalcázar antes de que cualquier nombre llegara a pegarse al suyo. Que esa memoria era mía y era inamovible, y que si ella la necesitaba prestada mientras recuperaba la propia, yo la tenía entera y disponible. Verónica no lloró esa mañana en el Parque La Carolina. Creo que ya no le quedaban el tipo de lágrimas que salen del agobio. Lo que vi en sus ojos fue algo diferente. Esa calidad de la mirada cuando una persona empieza a creer, con mucha precaución, pero con genuina apertura, que quizás sí hay una salida, que quizás el mapa de cómo llegar a ella existe aunque todavía no lo vea completo. Le conté sobre Álvaro Jácome, con calma, sin presionar. Le expliqué lo que me había dicho sobre la ley ecuatoriana, sobre el nombre que tenía lo que le había pasado, sobre los pasos que eran posibles si ella los elegía, no como una instrucción, como una información, como decirle, existe un camino, tú decides si lo tomas. Ella escuchó, preguntó algunas cosas. Álvaro le pude presentar cuando quisiera. Los documentos del fondo falso de la caja podían guardarse de manera segura. El cuaderno que Mariela tenía era suyo y estaba a su disposición. Nada de eso requería una decisión inmediata. Solo requería que ella supiera que las piezas existían y que había personas dispuestas a ayudarla a organizarlas cuando estuviera lista. Nos quedamos en el parque hasta cerca del mediodía. Hablamos de otras cosas también. Del frío de agosto, del pan de yuca de la señora Rosa, de una fotografía que yo había encontrado revisando los álbumes,
De Verónica a los 12 años en un viaje que hicimos a Baños, subida en las rocas, junto a la cascada del Pailón del Diablo, con los brazos abiertos y la cara hacia el sol. Le prometí que se la iba a enmarcar. Cuando nos despedimos en la entrada del parque, Verónica me dio el mismo abrazo largo del umbral de su apartamento. Pero esta vez dijo algo antes de soltarme. Dijo: «Mamá, ¿cuánto tiempo llevas guardando todo esto?». Le dije que 12 días desde que encontré el papel, pero que en realidad llevaba años guardando algo sin saber exactamente qué era. Asintió y dijo: «Yo también». Paré aquí un momento, porque hay algo que necesito preguntarte directamente. Si estás escuchando esta historia y reconoces en ella algo que has visto cerca de ti, en una amiga, en una hermana, en alguien que quieres y que de repente parece diferente de una manera que no puedes nombrar, no pases de largo. A veces, la única diferencia entre una persona que encuentra la salida y una persona que no la encuentra es que alguien notó, alguien preguntó, alguien llegó. Escríbeme en los comentarios. Dime desde dónde estás viendo esto. ¿Qué hora es allá? Y si esta historia te está moviendo algo que necesitabas que te movieran, dale like, suscríbete y compártelo. Este tipo de historias llegan a quien las necesita cuando alguien que ya las escuchó las pone en las manos correctas. Ahora déjame contarte lo que pasó después de ese domingo en el parque. Los días siguientes fueron los más precisos de mi vida, no los más fáciles, sino los más precisos, en el sentido de que cada paso fue claro aunque fuera difícil. Álvaro Jácome se reunió con Verónica una semana después. Yo no estuve presente, porque esa era una conversación entre Verónica y su propio proceso, no entre mi hija y su madre. Pero Álvaro me llamó esa noche para decirme que la reunión había sido bien, que Verónica era una persona que sabía exactamente lo que había vivido y que necesitaba que ese saber se organizara en términos concretos y posibles, que tenían trabajo por delante, pero que el punto de partida era sólido. Diego ayudó a Verónica a entender la situación financiera real. Fue un proceso que tomó semanas porque los registros de la empresa estaban organizados de una manera que requirió revisión cuidadosa. Pero lo que Verónica había anotado en esa hoja de fechas del fondo falso de la caja resultó ser una documentación más completa de lo que ella misma sabía. Las fechas, las decisiones, la nota al margen de sin mi autorización plena. Eso, junto con los correos que Álvaro solicitó como parte del proceso legal, fue construyendo un cuadro que tenía la solidez de lo que es real, porque es real. Patricia me acompañó en esas semanas de una manera que no requería palabras. Llegaba a veces con galletas de avena y el gato Kafka en el portafolio de tela que usaba para llevarlo al veterinario y se sentaba en mi sala y dejaba que yo hablara cuando necesitaba hablar y que callara cuando necesitaba callar. Patricia entiende que a veces el apoyo más valioso no es el que ofrece respuestas, sino el que simplemente permanece. Esteban volvió de Guayaquil sin saber nada de lo que había ocurrido en esos 3 días. Verónica siguió su vida en el apartamento de la calle Coruña con la misma apariencia de normalidad de siempre. Pero adentro, invisible para Esteban y visible solo para quienes sabíamos mirar, Verónica había empezado a hacer algo que no hacía en años. Había empezado a tomar decisiones, pequeñas al principio. Contactar ella misma a un colega que le debía una llamada de trabajo, revisar un documento financiero que antes dejaba para Esteban, preguntar directamente en el banco sobre el estado de sus cuentas, cada acción pequeña, cada una recuperando 1 milímetro de espacio que había cedido gradualmente sin saber que lo cedía. Ese proceso de recuperar lo propio poco a poco, sin escándalo ni espectáculo, es lo que los especialistas reconocen como uno de los movimientos más valientes que existe. No porque requiera valentía de película, sino porque requiere la valentía de creer en tu propio criterio cuando pasaste años siendo convencida de que no era de fiar. 3 meses después de ese domingo en el Parque La Carolina, Verónica me llamó un martes por la tarde. Era poco después de las 4. Esa hora en que Quito empieza a enfriarse con la seriedad del atardecer de la sierra y la luz cambia de tono sobre las fachadas de la floresta y los cerros al fondo se vuelven más oscuros y más cercanos al mismo tiempo. Dijo:
Mamá, encontré una sala en la calle Luis Cordero. Me lo dijo con ese tono que yo reconocí de inmediato, aunque hacía años que no lo escuchaba. El tono de cuando tenía 30 años y llegaba a los almuerzos del domingo con polvo de yeso en los zapatos y los planos bajo el brazo. El tono de una mujer que acaba de ver un espacio y ya sabe lo que puede hacer con él. Le pregunté cómo era. Me dijo: pequeño, ventana a la calle, piso de madera que necesita trabajo, pero la luz es buena. La luz es buena. Eso era lo único que necesitaba saber. El proceso que llevó a ese momento no fue lineal. Nada de lo importante lo es. Hubo semanas en que Verónica avanzaba y semanas en que retrocedía al miedo de siempre, a la duda de sí misma que Esteban había ido construyendo durante años con esas explicaciones perfectamente calibradas. Hubo conversaciones difíciles con Álvaro sobre los pasos legales. Hubo momentos en que la dependencia económica parecía un muro sin puerta. Hubo noches en que Verónica me llamaba no para contarme avances, sino simplemente para escuchar mi voz, y yo le hablaba del gato Kafka y del pan de yuca, y de la fotografía de baños que ya tenía enmarcada en la entrada de mi apartamento y que me hacía sonreír cada vez que pasaba frente a ella. La decisión de separarse de Esteban la tomó Verónica sola y a su propio tiempo. Álvaro la orientó en cada paso del proceso legal para que fuera ordenado y seguro. Diego revisó la situación patrimonial y ayudó a identificar lo que correspondía a los ingresos propios de Verónica por su trabajo profesional. El proceso no fue rápido, no fue sin dolor, no fue sin momentos en que Esteban intentó, con esa eficiencia suya de siempre, controlar la narrativa de lo que estaba pasando frente a conocidos y contactos comunes. Hubo personas que creyeron su versión, hubo personas que no la creyeron. Pero Verónica tenía algo que Esteban no contaba que tuviera. Tenía los documentos del fondo falso de la caja. Tenía el cuaderno verde oliva. Tenía las fechas y las anotaciones de sin mi autorización plena. Tenía el registro de años de decisiones que ella misma había guardado sin saber del todo para qué, solo sabiendo que necesitaba un lugar donde su propia percepción fuera inamovible. Álvaro me explicó algo en una de nuestras conversaciones que quiero compartir porque es de las cosas más importantes que aprendí en todo este tiempo. Me dijo que en los casos de violencia económica y patrimonial, que es el nombre que la ley ecuatoriana da a lo que Verónica había vivido, la documentación que lleva la víctima, aunque sea fragmentaria, aunque parezca pequeña, es a menudo la diferencia entre un proceso que avanza y uno que no avanza. Porque el patrón de control que estas situaciones implican rara vez deja evidencia dramática. Deja un rastro de decisiones, de correos, de fechas, de firmas ausentes, de contraseñas cambiadas, que solo se vuelve visible cuando se organiza en conjunto. Verónica lo había organizado en conjunto durante 2 años en un cuaderno de pasta verde oliva, sin saber que era evidencia, solo sabiendo que necesitaba un lugar donde lo que vivía fuera real. La sala de la calle Luis Cordero, número 214, era de hecho pequeña. Fui a verla con Verónica un miércoles por la mañana, 2 semanas después de que me llamó con el tono de los 30 años. Piso de madera que sí necesitaba trabajo. Paredes con una capa de pintura gris que había visto tiempos mejores. Pero la ventana a la calle dejaba entrar una luz de mañana que en Quito tiene esa calidad particular de la altura, nítida y directa, sin la neblina de la costa ni el calor del trópico. La luz que entra por donde uno dice que entre. Verónica paró en el centro del cuarto. Miró la ventana, miró las paredes, miró el piso. Y yo la vi hacer lo que la había visto hacer muchas veces cuando era joven arquitecta parada en un espacio que todavía era vacío pero que ella ya veía de otra manera. La vi medir con los ojos, calcular, imaginar, distribuir el espacio interior con esa precisión que tiene la gente que sabe que ningún espacio debería quedar cerrado sin una salida. Me miró y sonrió. No la sonrisa de afuera hacia adentro que había aprendido en los años con Esteban. La otra. La que venía de adentro hacia afuera.
la que yo llevaba años sin ver y cuya ausencia había guardado en el pecho sin saber exactamente qué era lo que faltaba, hasta que la vi volver y entendí que había sido eso todo el tiempo. Quiero hacer una pausa aquí porque lo que estoy a punto de contarte es el momento que más me importa de toda esta historia. No el proceso legal, no los documentos, no las conversaciones con Álvaro ni con Diego, sino un momento pequeño y específico en un cuarto vacío de la calle Luis Cordero, con la luz de la mañana en el piso de madera que necesitaba trabajo. Pero antes de llegar ahí, quiero pedirte algo. Si llegaste hasta este punto de la historia, si escuchaste todo lo que vino antes, quiero que sepas que eso significa algo, que no es poca cosa quedarse con una historia hasta el final, que las personas que se quedan son las personas que saben que lo que se cuenta aquí importa. Deja en los comentarios tu ciudad, tu país. Dime si es de día o de noche allá donde estás. Si estás escuchando esto mientras trabajas, o mientras no puedes dormir, o mientras cocinas, o mientras caminas. Me gusta saber dónde están las personas que me acompañan. Dale like si esta historia ya te cambió algo aunque sea pequeño. Suscríbete. Aquí hay una historia nueva cada día y te prometo que cada una trae consigo algo verdadero que te puedes llevar. Ahora déjame contarte el final de esta parte. Verónica no quiso que yo la ayudara a pintar la sala. Me dijo que quería hacerlo sola, que necesitaba ese proceso de preparar el espacio con sus propias manos. Lo entendí perfectamente. Hay cosas que uno necesita construir solo no porque no quiera ayuda, sino porque el acto de construirlo es parte de lo que se construye. Tardó 3 semanas en tener la sala lista. Fue los fines de semana, a veces sola, y a veces con Mariela, que apareció con un overol y brocha, y la energía de las personas que saben que ayudar significa hacer, no solo estar presente. Pusieron las paredes de blanco, lijaron el piso, pusieron una mesa de dibujo nueva, no tan grande como la que estaba cubierta con la toalla beige en el apartamento de la calle Coruña, pero de un tamaño exacto para el espacio disponible y para el tipo de trabajo que Verónica iba a comenzar de nuevo. El primer proyecto que aceptó fue modesto. La reforma de una librería pequeña en La Floresta, de una propietaria adulta que llevaba años queriendo reorganizar el espacio interior para que los clientes pudieran moverse mejor entre las estanterías y que la luz de la tarde llegara a los rincones donde la gente se sentaba a leer. Una obra pequeña, sin grandes presupuestos, sin nombres importantes en el sector inmobiliario, pero era de ella, completamente de ella. Y cuando Verónica me mostró los planos de ese proyecto, extendidos sobre la mesa nueva con los bordes enrollándose porque el papel era fresco y todavía no había aprendido la horizontalidad de la mesa, vi que la firma en el ángulo inferior derecho decía lo mismo en todos los folios. Verónica Andrade Benalcázar, Arquitectura y Restauración de Espacios. Su nombre completo. Sin apellido adicional, sin Morejón al final, sin Andrade Morejón Empresa, solo su nombre, el que tiene desde que nació, el que yo pronuncié por primera vez hace 52 años en la sala de partos del Hospital Metropolitano, y que nadie, en ningún momento de esos 52 años, tuvo el derecho de borrar de su propio trabajo. Le pregunté cómo se sentía. Tardó un segundo en responder. No porque no supiera, sino porque la respuesta era grande y quería asegurarse de encontrar las palabras exactas. Dijo: me siento como alguien que volvió a su nombre. Eso fue todo lo que dijo, y eso fue todo lo que hacía falta. Los meses que siguieron fueron los meses del trabajo real, no solo de Verónica reconstruyendo su práctica profesional, sino del proceso legal que Álvaro llevaba con la paciencia de los procesos que se hacen bien. El proceso de violencia económica y patrimonial en el sistema judicial ecuatoriano no es rápido. Requiere documentación, audiencias, revisión de registros financieros, testimonios. Esteban tuvo representación legal propia y ejerció esa representación con la eficiencia que lo caracterizaba en todo. Hubo momentos en que el proceso parecía más largo que el daño que intentaba reparar. Hubo momentos en que Verónica llamaba cansada y yo no tenía más que ofrecerle que mi voz y la promesa de que el proceso avanzaba, aunque no se sintiera así, pero avanzaba. Porque el cuaderno verde oliva estaba, porque los documentos del fondo falso de la caja estaban,
porque las fechas y las notas al margen de sin mi autorización plena estaban. Porque Verónica había pasado 2 años guardando la prueba de su propia existencia sin saber que era exactamente lo que iba a necesitar. Diego hizo una revisión completa de los ingresos profesionales de Verónica durante los años de la empresa conjunta y documentó la proporción que correspondía a su trabajo directo. Álvaro utilizó esa documentación en el proceso. No voy a describir los detalles legales porque pertenecen a Verónica y porque Álvaro fue claro en que algunos aspectos deben mantenerse en el ámbito de lo privado. Pero el resultado fue que Verónica recuperó acceso a lo que era suyo. No todo de una vez, no sin dificultad, pero lo recuperó. Esteban Morejón Rivas siguió existiendo en el mundo de la manera en que las personas siguen existiendo después de que una verdad que preferían mantener enterrada sale a la luz. Su reputación en el sector inmobiliario de Quito no colapsó de manera espectacular. Algunas personas creyeron lo que él decía. Algunas personas dejaron de creerle. Así son estas cosas en la vida real, donde la justicia rara vez tiene la forma que uno ve en las películas y donde lo que se recupera casi nunca es exactamente lo que se perdió, sino algo diferente que a veces vale más. Lo que yo sé es esto, que mi hija tiene una sala en la calle Luis Cordero número 214, con paredes blancas y piso lijado y una mesa de dibujo del tamaño exacto para lo que necesita. Que en esa mesa trabaja todos los días con los planos extendidos y los lápices que ahora guardan en la caja de madera clara que yo mandé hacer en el mercado artesanal La Mariscal. Que su nombre está en todos los folios, que la luz entra por donde ella dijo que entraría, y que cuando la visito, que es cada 2 semanas igual que antes, aunque ahora sin cancelaciones ni voz baja ni excusas de pronto, Verónica me abre la puerta con esa sonrisa que viene de adentro hacia afuera, la que yo no había visto en demasiados años, la que siempre fue suya. Hay algo que quiero que te lleves de lo que te conté hoy, antes de que lleguemos al final de esta historia. Quiero que sepas que lo que Verónica vivió tiene nombre en la ley ecuatoriana y en muchas otras leyes de América Latina. Se llama violencia económica y patrimonial, y está reconocida como una forma real de daño, aunque no deje marcas visibles en el cuerpo. Incluye el control sobre el dinero propio de una persona, la interferencia en su trabajo, la eliminación de su nombre de sus propias creaciones y la toma de decisiones sobre su vida sin su consentimiento. Si conoces a alguien que reconoce en esta historia algo de lo que vive, en Ecuador puede acudir a la Fiscalía General del Estado o a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. La Defensoría del Pueblo del Ecuador tiene una línea de atención al ciudadano, y hay organizaciones civiles como el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, conocido como CEPAM, que trabajan específicamente con estas situaciones y ofrecen orientación gratuita. No hace falta tener las pruebas perfectas para acercarse a pedir ayuda. Hace falta tener la preocupación fundada. Con eso es suficiente para empezar. Y hace falta que alguien llegue. No siempre se llega a tiempo. Yo casi llegué tarde. Pero Verónica apostó que yo llegaría. Y esa apuesta me enseñó algo que no aprendo de otra manera. Que las personas que necesitan ayuda a veces no la piden directamente porque no saben si serán creídas, pero que casi siempre dejan una señal. Un papel vegetal doblado en 4. Un cuaderno dejado a nombre de alguien. Una mirada que dura 1 segundo de más y dice lo que la voz no puede decir todavía. Aprende a leer las señales, porque a veces la diferencia entre que alguien encuentre la salida y no la encuentre, eres tú, solo tú, en el momento exacto. La segunda es sobre el tiempo. El proceso de control gradual que vivió Verónica no ocurrió de un día para otro. Ocurrió en 14 años de decisiones pequeñas que individualmente parecían razonables. Eso es lo que lo hace tan difícil de identificar desde adentro y tan urgente de identificar desde afuera. Cuando las cosas cambian de golpe, es fácil señalar el momento. Cuando cambian despacio, la mente de quien las vive se adapta al nuevo estado y pierde la referencia de lo que era antes. Por eso las personas que están dentro de estas situaciones a veces no pueden describirlas con claridad aunque las estén viviendo. No porque no sean inteligentes ni perceptivas,
sino porque el gradualismo del daño les quitó la perspectiva comparativa que necesitan para nombrarlo. La tercera es sobre la documentación. Lo que Verónica hizo durante 2 años en ese cuaderno de pasta verde oliva, anotar fechas y decisiones y frases exactas y la nota al margen de sin mi autorización plena, no fue solo un acto de resistencia personal. Fue también lo que hizo posible que el proceso legal avanzara. En Ecuador, como en muchos países de América Latina, la violencia económica y patrimonial está reconocida en la ley, pero requiere documentación para ser procesada. Si conoces a alguien que sospecha que está viviendo algo similar, dile que escriba, que anote fechas, que guarde mensajes, que conserve documentos, que no confíe solo en la memoria cuando hay un papel que puede decir lo mismo con mayor firmeza. No porque vaya necesariamente a un proceso legal, sino porque tener esa documentación cambia la manera en que la propia persona percibe su situación. Hace que lo que vivió sea inamovible frente a cualquier intento de hacerle dudar de su propia percepción. La cuarta es sobre los recursos. En Ecuador, la Fiscalía General del Estado recibe denuncias sobre violencia económica y patrimonial. La Defensoría del Pueblo tiene oficinas en todas las provincias y atiende casos de vulneración de derechos. El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, el CEPAM, ofrece orientación legal y psicológica gratuita para mujeres en situaciones de violencia, incluyendo la económica y la patrimonial. Y en muchos municipios del país existen casas de acogida y unidades de atención a víctimas de violencia intrafamiliar que pueden orientar el primer paso. No hace falta tener todo claro para acercarse. No hace falta tener las pruebas perfectas. No hace falta estar completamente segura de que lo que vives es lo que crees que es. Hace falta tener la preocupación fundada. Con eso, es suficiente para que empiece la orientación. Y si no es tu situación, sino la de alguien que conoces, lo más importante que puedes hacer es no retirarte, quedarte, pronunciar su nombre, recordarla completa cuando ella misma no pueda hacerlo, ser la persona que guarda la caja y no la devuelve. Esta mañana, antes de sentarme a recordar todo esto para contártelo, fui a buscar el pan de yuca de la señora Rosa, como hago todos los días desde hace años. La señora Rosa tiene el mismo local en la calle Toledo desde hace 30 años y todavía envuelve el pan en papel periódico, aunque nadie más lo haga así. Cuando llegué esta mañana ya tenía mi pan apartado, como siempre, porque a estas alturas ya sabe a qué hora llego. Me lo entregó con una sonrisa y me preguntó cómo estaba mi hija. Le dije que bien, que tenía su propia oficina, que firmaba sus propios proyectos, que restauraba espacios. La señora Rosa dijo, «¡Qué bueno! Las mujeres necesitan su espacio propio». Le dije que sí, que lo necesitan, que lo merecen, y que a veces la única diferencia entre tenerlo y no tenerlo es que alguien llegue a tiempo con una caja de madera clara y no la devuelva cuando se lo pidan. La señora Rosa me miró un segundo con expresión de no entender completamente a qué me refería, pero de intuir que había algo importante ahí. Luego sonrió y me dijo que volviera mañana. Le dije que siempre vuelvo. Eso también lo aprendí este año. Que volver es uno de los actos más importantes que existen. Volver a las personas que apuestan a que llegarás. Volver a los lugares donde alguien te espera con el pan caliente y la pregunta correcta. Volver a la versión de ti misma que guardaste en el fondo falso de una caja cuando el mundo exterior empezó a convencerte de que esa versión era demasiado complicada para existir libremente. Volver siempre, porque Verónica apostó que yo volvería, y esa apuesta cambió todo. Subí las escaleras del edificio de la calle Valladolid con el pan de yuca caliente en la mano y me detuve frente a la fotografía de Baños antes de entrar al apartamento. La niña de los brazos abiertos y la cara al sol, el agua del pailón del diablo detrás de ella como una cortina de luz. Aquella niña no sabía todavía todo lo que vendría. No sabía los años de trabajo, ni los años de silencio, ni los años de recuperación. Solo sabía abrir los brazos frente al agua y levantar la cara al sol y existir completamente en ese momento específico, en ese lugar específico,
con esa energía que no necesitaba permiso de nadie para ocupar el espacio que ocupaba. Esa niña sigue siendo mi hija. Siempre lo fue. Aunque durante años fue más difícil verla. Ahora la veo todos los días, en la firma al pie de los planos, en la placa junto a la puerta de la oficina, en la sonrisa que viene de adentro hacia afuera cuando me abre cuando llego con el café y el pan de yuca, en las 2 tiras de papel vegetal pegadas en la tapa interior de la caja de madera clara que ahora guarda sus lápices y sus tarjetas y sus maquetas y sus fotografías de obras terminadas en el espacio exacto que le corresponde, sobre la mesa de dibujo, junto a la ventana por donde entra la luz que ella dijo que entraría. Aquella noche no llamé a la policía porque no entendía todavía el delito invisible de borrar a una mujer de su propia historia. Pero al amanecer entendí que mi hija no me había pedido escándalo. Me había pedido que no devolviera la caja. Y yo no la devolví. Eso fue todo. Y eso fue suficiente para que empezara todo lo demás. Ahora sí llegamos al final de esta historia. Y antes de despedirme de verdad, quiero pedirte una última cosa, que es la más importante de todas las que te pedí hoy. Si de verdad te quedaste conmigo desde el principio, si escuchaste cada palabra de lo que te conté, si acompañaste a Amalia desde el taxi, en la Isabel la Católica, hasta la oficina de la calle Luis Cordero, quiero que me dejes un comentario con una sola palabra. La palabra que se te quedó de esta historia. La que describe lo que sentiste, o lo que aprendiste, o lo que reconociste en algún lugar de tu propia vida, o de la vida de alguien que quieres. No te digo cuál debe ser, porque esa palabra tiene que ser tuya. Solo quien escuchó de verdad entenderá por qué esa palabra importa. Y dime desde dónde estás viendo. Tu ciudad, tu país, qué hora es allá, si es de madrugada, o de mediodía, o de atardecer. Si estás solo o sola, o rodeado o rodeada de personas. Quiero saber dónde están las personas que me acompañan porque me importan de verdad, no como número en una pantalla, sino como voces del otro lado que eligieron quedarse con esta historia hasta el final. Dale like si esta historia te cambió algo, aunque sea pequeño, aunque sea solo la manera en que vas a mirar a alguien cercano la próxima vez que notes que su voz cambió de registro o que dejó de hablar de lo que antes la hacía brillar. Ese like me dice que siga contando, que estas historias llegan a quien las necesita. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Historias de mujeres que encontraron la manera de volver a sí mismas. Historias de personas que llegaron a tiempo. Historias que no tienen la forma del escándalo, pero que tienen la forma de la verdad, que es la forma que dura. Y comparte este video, por favor. No porque lo necesite el canal, sino porque esta historia puede llegar a los oídos correctos en el momento correcto. Puede ser que alguien que la escuche reconozca en ella algo que no sabía cómo nombrar. Puede ser que alguien que la escuche entienda que la señal que vio en alguien cercano era exactamente eso, una señal. Puede ser que alguien que la escuche decida no devolver la caja. Eso vale más que cualquier número de vistas. De todo el corazón de esta abuela quiteña, que tiene 76 años y sigue aprendiendo con el pan de yuca caliente en la mano y la fotografía de baños en la entrada del apartamento. Cuídense mucho por allá y cuiden a las personas que aman. Siempre, siempre cuídenlas.